pero en sí los cambios no fueron muy verídicos, se puede decir, porque sí se incrementó el número de estudiantes que tuvieron acceso, tanto en el campo rural como en el campo, en el sector urbano, pero asimismo como incrementaron el número de estudiantes, también perdón, número de docentes se incrementó. Se incrementó el número de docentes, pero a la vez se incrementó el número de estudiantes, dado la gratuidad de la matriculación. Entonces, eso nos lleva al mismo punto de partida, en donde seguimos con las mismas falencias de la educación, que es un profesor por un grupo exageradamente grande de estudiantes, en donde el profesor no tiene muchas probabilidades de realizar un trabajo más personalizado, sino o sea, el que aprendió, aprendió, y los que no, pues qué pena, ¿no? Entonces, eso, y con relación como les digo, o sea, estaba haciendo una relación con el texto que nos envió a leer, y también, o sea, va por la misma, habla sobre las diferentes reformas, sobre los diferentes cambios que se han hecho a nivel del currículo también. Eso pasa. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿dónde está la señorita? No la he escuchado en todo este tiempo. Vicky Segovia. ¿Dónde está Vicky? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Verá, la pregunta es la siguiente. La semana anterior hicieron una especie de presentación grupal de algunas de las temáticas de la reforma educativa y la política pública que se ha desarrollado en el Ecuador en determinada época. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cree que se ha necesitado para poder realizar esas reformas y política educativa? O sea, ¿qué es lo que se necesita en la actualidad para que se pueda ejecutar? La pregunta sería más, ¿qué se necesita para que se pueda efectivizar en cualquier época una reforma educativa o la construcción de una política pública relacionada al tema educativo? Bueno, primero pienso que se debe dejar de lado los intereses políticos, porque como ahí nos mencionaba en la lectura, ¿Ya? porque como nos mencionaba en la lectura, uno de las principales de los principales problemas que se presentaba era que se tenían los recursos, la intención y todo, pero, o sea, pero la mala administración de los recursos que se tienen en ese caso no permite ejecutar los proyectos que se tenían previstos. Entonces, pienso que se debe tener conciencia más no sé, en la administración, en la distribución de los recursos y de querer efectivizar realmente los proyectos que se plantean. Ya. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, ya me perdí, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde está la señorita Grace Cárdenas? Aquí, profe. Bien. Usted está conectada en su celular y en la computadora también. Sí, le voy a salir. Uno de los dos, silencio. Ya. Ya. La misma pregunta que le hice a Vicky. ¿La misma? ¿Me puede repetir, por favor? Ya ve, ahí me está poniendo atención. Le Es que decía recién me estaba conectando. Tengo mala conectividad. ya, a ver, le repito. La pregunta era que, ¿qué es lo que se necesita para poder realizar las reformas educativas y la construcción de una política pública en cualquier momento de la vida? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para? No lo escucho bien. Para la aplicación, desarrollo de la reforma educativa y la construcción de la política pública.
Eh, ¿Me escuchan? Sí, No lo escucho bien. Profe, ¿puedo hablar? ¿Puedo decir yo algo? diga. Gracias, Grace. Yo no Yo les... pienso que para realizar una nueva, o para, en cualquier tiempo, en cualquier época de la historia del Ecuador y del mundo, digamos así, se necesita hacer una investigación sobre los ámbitos, sobre los contextos que influyen dentro de la educación. Entonces se hablaba mucho de en el texto se hablaba mucho de que se busca tener una calidad educativa. Y entonces para conseguir la calidad educativa tienen que se ve la influencia tanto de los actores de la educación, como son los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa en general, ¿no? Y en caso de los docentes, realizar una capacitación, pero para realizar esta capacitación, lo que se tiene que hacer es visualizar en qué punto o en qué, un punto de partida para plantearse primero objetivos y de ahí buscar un punto de partida para capacitar a los docentes, para realizar programas y proyectos que estén relacionados con el bienestar de los estudiantes, tanto dentro del aula como fuera del aula. Entonces, para mí, iría por esa línea, ¿no? Realizar una investigación y un planteamiento de objetivos que se quieran lograr a mediano y a largo plazo. Ya. Muchas gracias, Guadalupe. Em, a ver, ¿dónde está Rodolfo García? Aquí, Aquí. Ya, muy bien. Rodolfo, sí le escuchó lo que dijo Guadalupe, sí, ¿cierto? sí. Ya. En algo de lo que mencionó Guadalupe, hablaba del punto de partida. ¿Cuál cree que sea ese punto de partida para poder realizar las reformas educativas y la construcción de la política pública? Como dijo Guadalupe, yo lo que entendí principalmente es cumplir una necesidad o tener un objetivo, que ese es el que fomenta el poder tener el desarrollo para implementar nuevas políticas o el cambio de las mismas. Ya. Los objetivos, dice usted, ¿ya? Objetivo o meta, no sé. Ya, no hay problema. Gracias, Rodolfo. A ver, ¿dónde está? Eh, Eric Tipán. Está Eric ya un mes y recién le voy a escuchar. Creo que tampoco le voy a escuchar esta vez. Eric Tipán a la 1. Eric a las 2. Eric a las 3. Profe, estaba con problemas de conexión. Sí, ya saben, tienen problemas de conexión, me mandan un mensaje para hacerme enterar de que tienen problemas. No se olviden, ¿ya? Ya le voy a escribir por interno. Ya, a ver, ¿dónde está la señorita Daisy Aucacama? Sí, listen. Ya. ¿Sí escuchó las intervenciones de sus compañeros respecto a la pregunta que yo les hice? Sí, pude escuchar. Listen. Sí, es que Lo que, no le escucho. de lo que la compañera Guadalupe dijo. Sí, 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 sí. A ver, gracias, Daisy.
Leonel está por ahí. Leo decía que no le alcanzaban los datos, algo así. ¿No le alcanzaban los datos? Ujú. Es que ella no tiene internet fijo, ella tiene solamente megas. Ya. Que ella trabaja en CNT, a ella le sobran los megas. Eso me dijo. Ay, No, qué va. me estaba, Sí trabaja en TNT, pero me estaba mintiendo entonces. A ver, Sarina, ¿está por ahí? Sí, magister. Porfa. Verá, de lo que mencionaron sus compañeros, hablan de que hay que buscar un punto de inicio. Exacto, unos ajá. objetivos y Sí, metas. les escuché. Ya. Sí, Pero les verá, escuché. Creo que, pero la pregunta es la siguiente, Sarina. La dígame, pregunta es, ¿qué se necesita para poder efectivizar estas acciones? ¿Qué se necesita? Algo bien efectivizar. básico, Bueno, bien básico. para- o sea, bueno, lo que dijo Guadalupe sí estaba correcto, pero yo creo que prácticamente esto surge por una necesidad o surge por una inconformidad. Creo que ese es el punto de inicio en el que hablaba Guadalupe. Y eso es lo que va a hacer que nosotros como sociedad o luchemos para que hayan estas reformas o el mismo gobierno vea lo que está sucediendo en la sociedad y ahí se implementen este tipo de reformas. Creo que se trata de eso. Ya, gracias, Belén. A ver, señorita Betty Arcos, ¿dónde está Betty Arcos? Sí, magister. Ya. Sarina nos dijo que esto puede surgir aparte de, digamos, desde la inconformidad de algunos elementos para hacer estos cambios, ¿ya? Ya. Pero como ustedes ven, hay mucha inconformidad, pero no se han generado los cambios. Entonces, la pregunta es, ¿qué se necesita para poder generar estas acciones que yo les ha planteado a su resto de compañeros? Es algo bien básico. Yo considero que en cuanto a los métodos pedagógicos se pueden ir adecuando de acuerdo a lo que se vaya necesitando. Y es decir, que se puede adecuar a las necesidades que requiera para poder seguir avanzando. Ya. Muchas gracias, Betty. Ya. Yo, profe, tengo una idea más o menos. Dele. ¿Puedo? Claro. Yo creo que deberían desarrollar proyectos que sean factibles, proyectos que, de acuerdo con lo que dijo Guadalupe, sean tomados en cuenta a los sectores que realmente necesitan, ¿no? Y más que todo con gente honesta que pueda desarrollarlos y poder poner en práctica todo esto para que se mejore la educación. Si no hay unos proyectos factibles, como hemos visto en la otra materia de investigación, que son millonarios los proyectos y se llevan el dinero y no se termina haciendo nada, la educación igual no va a caminar para ningún lado. Ya, muy de acuerdo, señorita Fernanda. Pero hay algo básico que impulsa todas esas transformaciones. Así que a ver si Maite nos puede iluminar ahí con sus ideas. Creo que el punto de partida de toda, de la reforma educativa y de todo lo que han planteado las compañeras que son parte de, evidentemente es la voluntad política. Una voluntad política que efectivamente surge de los intereses que el gobierno tenga hacia el tipo de sociedad que desea construir. Entonces, todo depende del plan macro que el gobierno tenga para, de acuerdo a eso, delinear la reforma educativa respecto a sus intereses particulares. Ya. Tomando en cuenta que la educación es parte de la superestructura del Estado. Muy bien, muchas gracias, Maite. Bueno, ahí hay una realidad muy cierta, pero miren, en este tema de la reforma educativa estamos orientándola, en palabras de Maite, es en específico a la voluntad política de un segmento de esa superestructura, que es el Estado, ¿no es cierto? Y el otro segmento de la superestructura, ¿quiénes somos? Los docentes
o mejor dicho, la comunidad educativa, ¿no es cierto? Que debe impulsar esas necesidades de cambio. ¿A quién le interesa que la educación mejore? A nosotros, ¿no es cierto? A nosotros exactamente. ¿Qué hacemos para impulsar ese cambio en el tema educativo? Eso es lo que nos falta poder evidenciar. Y es algo, yo les decía, bastante básico y bastante necesario. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros impulsamos cosas. Para hacerle más pequeño todo este ejemplo que estamos intentando reconocer, es el hecho, imaginen su curso. Si ustedes necesitan hacer un cambio, necesitan, ¿qué necesitan? Así una palabra inexacto. ¿Alguien que se les ocurra? Un líder, Perdón, no escuché. un líder, Un líder. Ya, muy bien. Líder o lideresa para ser inclusivos. No sé si la RAE permita eso, pero igual no me importa. La idea es la siguiente. Precisamente tenemos que hablar desde esa concepción, ¿no? De los liderazgos y de quién impulsa eso. Cuando hablamos desde el lado del gobierno que quiere hacer esos cambios, como decía Maite, ¿quién impulsa eso? ¿Será el ministro, el subsecretario, el presidente, algún gremio? Posiblemente, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que encabezar eso. Como decía Fernanda, si es que queremos hacer un cambio a partir de las metodologías, ¿quién propone ese cambio? ¿No es cierto? El metodólogo, el investigador. O sea, necesariamente necesitamos que alguien se empodere de eso. ¿Quién va a ser el encargado de hacer la reforma educativa acorde a las necesidades? La señorita Marjorie Lincango, ¿qué dice? Dependería de nosotros, como docentes. Muy bien, ¿qué más? Ya, bueno, sí, yo justamente iba a hablar sobre eso porque nosotros como docentes podemos tener mucha voluntad, o sea, vamos a querer hacer un montón de cambios, pero sí nos dificultan las políticas, por así decirlo, o las reglas o los lineamientos que tienen ya, que están ya predispuestas por el Ministerio de Educación, que por ende responde a las, no necesidades, sino a los gustos de bien sean el presidente o personas que están en un nivel más arriba. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la capacidad para cambiar eso en nuestros alumnos, o sea, va a ser poco a poco, porque no podemos influenciar en tantos grupos como ellos, sí. Entonces, eso sí depende en gran medida. Así no queramos, pero sí depende de las personas que están a cargo. En este caso del Ministerio de Educación. Ya, muy bien, muchas gracias. Pues verán, ¿por qué este debate? Porque es parte de lo que nosotros tenemos que desarrollar en este diagnóstico de la, ¿cómo llamaríamos? El diagnóstico del manejo curricular en el tema de la educación, ¿no es cierto? Nosotros podemos identificar que está bien o mal alguna situación. Luego de hacer esa identificación, ¿qué hacemos al respecto? Entonces, una sería esperar que el Ministerio de Educación diga, sí, sí, en efecto, esto no funciona, cambiemos. ¿Cuándo pasará eso? ¿Quién sabe? Quizá, como dice Marjorie, hasta cuando alguien desde el Estado diga, sí, vamos a hacer este cambio. Pero ¿qué pasa si llega un presidente donde no está interesado que la educación cambie y que las cuestiones se mantengan así, o peor, incluso como están ahora? ¿Estamos conscientes de que hay una crisis educativa? ¿Sí o no? Sí, manito arriba, no, manito abajo. Sí, no es cierto. ¿Estamos conscientes de que si hay una crisis educativa? ¿Ya? ¿Cuáles son los responsables? Podemos hablar de que los diferentes estados, podemos hablar del sistema político en el que vivimos, que son corresponsables de esa crisis. Responsables directos, digamos. Y como corresponsables, nosotros, como docentes, porque ¿qué hemos hecho en pos de esa transformación? ¿Hacia dónde estamos encaminando nosotros? Recuerdan, no sé si alguna vez yo ya hablé con ustedes cuando discutíamos del tipo de docente, ¿no? El tipo de docente que aprendió de una forma y eso repite por 10 o 20 años, ¿no es cierto? Va a ser docente, como ya sabe el tema de cátedra integradora, dice lo mismo por 20 años y hasta cumplida su función de docente. Y hay el otro docente que en cada año se va adaptando, que va viendo qué vale, qué no, qué sirve, qué no, qué hay de nuevo, qué adapta, qué cambia. Y eso significa preparación, ¿no es cierto?
Y eso significa también tiempo, demanda tiempo. Pues un poco es eso en el tema de la reforma educativa. ¿Queremos seguir haciendo más de lo mismo o queremos hacer cambios? Y entonces para hacer esos cambios necesitamos de procesos de liderazgos, ¿no? Y que normalmente lo que se pretende es un liderazgo compartido, de que haya muchos actores en esto. No precisamente de un líder o lideresa que sea esa persona encaminada o la llamada o la ungida para que sea la que cambie la sociedad, ¿no? Puede ser que haya condiciones, ¿sí? Para que personas destaquen, que eso es normal y no está mal. Pero el problema es, ¿qué hace el resto de gente? ¿O qué hacemos, mejor dicho, desde el punto de vista educativo nosotros? ¿Nos sentimos o no nos sentimos líderes? A ver, veo los likes. ¿Son líderes? Una. Profe, pero es que Oh. es difícil hablar de eso. Nosotros tenemos, en este tiempo hemos estado recibiendo cursos muy bonitos, ¿no? Para desarrollar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Y yo sí me veo de manos atadas porque realmente uno quisiera aplicar, es más, se ha tratado de aplicar las poquitas cosas tal vez empíricas que uno conoce, pero no nos dejan, nos limitan mucho. Entonces, por más que se quiera con la puerta cerrada, incluso se trabaja así con la puerta cerrada, ¿no? Vienen y nos abren la puerta para ver qué estamos haciendo y no al suelo los niños. A mí me gusta que se ensucien, a mí me gusta que se arrastren, a mí me gusta que todos estén en el suelo así, que sientan. De esa manera trabajo, me gusta trabajar. Pero si me dicen que no y me limitan que no, que se van a ensuciar, que después las mamás qué van a decir, que todos, e incluso nos dicen, nos dan paños húmedos para que les limpiemos la cara y las manos para que les mandemos, pero peinados a la casa. Entonces, como que no nos dejan desarrollar todo lo que nosotros estamos aprendiendo, porque hemos aprendido, ya le digo, en estas semanas hemos aprendido bastante para trabajar con los niños, para desarrollar en los niños, pero no, o sea, nos desmotivan de esa manera los maestros también, limitándonos mucho y no dejándonos practicar lo que realmente estamos aprendiendo. Ya, gracias Fernanda. Señorita Viviana Casa, le voy a plantear ahí un problema. Sí escuchó lo que dijo Fernanda, ¿cierto? Sí. Ujú. Imagínese que usted está realizando un taller de coaching o de liderazgo y en ese taller de coaching o liderazgo usted es el coach o la líder, ¿ya? Ya. ¿Qué le aconsejaría a Fernanda acorde a su ejemplo? Mejor dicho, acorde a su realidad más que ejemplo. ¿Qué le podría recomendar? Es que no se podría, bueno, para mi manera de pensar, creo que no se podría hacer mucho porque el hecho de trabajar en una institución privada, pues los limita mucho y tenemos que seguir los lineamientos que ellos nos pongan. Por más que nosotros tengamos otro tipo de filosofía, o sea, nos limitan mucho. Ya, muy bien. Gracias, señorita Viviana. A ver, señorita Mayra Monta. Sí escuchó el ejemplo que le puse a Viviana, ¿cierto? Magister. ¿Usted qué haría? Como está dando un taller de liderazgo o de coach, le quiere decir algo a Fernanda respecto a su ejemplo. No ejemplo, perdón, a su vivencia. Bueno, es complicado, ¿no? Porque si ya se tiene una administración, se podría decir burocrática, es muy difícil cambiarlo. Bueno, en este caso a Fernanda, ¿qué se le podría decir? Pues que se trate de la mejor manera de aplicar, de ser una persona un docente que pueda innovar, porque eso se necesita, cambios. Pero es muy complicado si, como dice, o sea, si nos tiene con manos atadas, porque no se puede hacer prácticamente nada. O innovar o tratar de cambiar el método de enseñanza. Ya, gracias Mayra. Helen, ¿está por ahí? Sí. Sí. El mismo problema que les puse a Viviana y a Mayra. ¿Qué haría usted? Yo creo que podría hablar con las autoridades y, no sé, cómo plantear un proyecto donde exija cambios a la institución, dentro de la institución, para poder trabajar ella como
cómo cree que es mejor para los estudiantes. Ya. Usted intentaría hacer una especie de acercamiento, dice. Sí, como poner proyectos donde no solamente ella los trabaje, sino los demás docentes se integren a ese proyecto. Ya. Muchas gracias. A ver, ¿dónde está Marjorie? Ya, Magister. Yo, bueno, apoyo mucho la idea de Helen, pero yo le acotaría una investigación sobre el aprendizaje significativo que reciben los niños al tener experiencias y tener la oportunidad de aprender con distintas posiciones, sensaciones, porque el hecho de solo estar sentado aburre mucho. A nosotros que somos grandes, no se diga a los niños, entonces trataría de hacer una investigación, hacerla entendible y transmitirle primero, por ejemplo, si hay una reunión, yo aprovecharía esa oportunidad para transmitirle a los padres de familia lo importante que es que los niños hagan muchas actividades, se ensucien, jueguen y no pasen solamente sentados. Y luego, como dijo Helen, haría un proyecto en donde le transmitiría eso a la directora. Yo creo que de una u otra forma sí se encontraría la forma de persuadir. O sea, cuando se trata de controlar a un grupo más pequeño, yo creo que sí es más factible que cambiar una reforma que va a aplicar a todo el país. Eso haría yo, trataría. Ya, muchas gracias, Marjorie. Ahora, Maite, volvemos contigo. Tú que eres admiradora de Mario Benedetti y siempre recitas los poemas de táctica y estrategia, ¿qué harías tú? Ay, la verdad, ya le hubiese hecho un plantón ahí, ¿no? A ver, es que hay algunos aspectos de lo que planteó tanto la Fer y lo que he ido escuchando de las compañeras. Sí es cierto que principalmente con las últimas reformas planteadas, muchos maestros estuvieron atados de manos. No solo para el tema del accionar dentro de clase, sino también en el tema de poder reclamar sus derechos. Eso creo que es una realidad concreta. Pero a esa realidad hubo muchos maestros que se opusieron. A esa realidad hubo muchos maestros que inclusive a pesar de la persecución que tienen en las escuelas fiscales y particulares, plantearon los elementos concretos que eran necesarios para su estudiante dentro del aula. Y de igual manera realizaron sus acciones reivindicativas como gremio, los que están dentro del magisterio e incluso los que están en la lucha por entrar al magisterio. Entonces creo que hay el tema de ambas caras, ¿no? Los maestros que se acomodaron, que se conformaron, que digo yo por el miedo, porque hubo 10 años de pánico para los maestros de no perder sus puestos de trabajo, tanto en instituciones públicas como en fiscales, pero hubieron maestros también que han sido ejemplo de lucha, que inclusive fueron sacados del magisterio, pero que siguen y que permanecen luchando y que han mantenido y han priorizado sus principios a pesar de las persecuciones. Y esos elementos lo aplicaron tanto dentro de la clase como fuera de la clase, porque conocemos maestros que se han ido contra el currículum y que han planteado los elementos que los estudiantes necesitan en ese momento, y que se han ido contra el poder tanto de la autoridad, sea de la institución e inclusive fuera de la institución. Entonces no se puede definir lo que digo yo haría. Yo posiblemente hubiese hecho eso a pesar de que me hubiesen votado del colegio, ¿no? Pero es un tema de defender, es un tema, digo yo, de que cuando los maestros están unificados, están defendiendo su gremio, se contribuyen, porque muchos maestros, no a todos los votaron, los reubicaron a otras escuelas que estaban más lejos o en peores condiciones y demás elementos, pero se mantienen y siguen ahí y han permanecido luchando durante estos 10 años. Hay otros maestros que se conformaron y se alinearon, ¿no es cierto? Entonces sí hay estas dobles caras y creo que cada persona que estamos aquí reaccionaríamos de diferente manera. Yo ya me hubiesen votado del colegio, pero otras compañeras hubiesen priorizado el tema, porque es lógico y es natural que uno cuida su trabajo porque de su trabajo mantiene a su familia, pero es el tema también de que
el tema económico prioriza mucho, pero también es el tema, digo yo, de lo que priorizó a muchos docentes, del tema de los principios que determinan el accionar de un maestro y principalmente de lo que es el magisterio y lo que ha sido históricamente el magisterio. Muy bien, muchas gracias, Maite. A ver, por ahí de pronto está la señorita Carla Hurtado. Sí, profe, estoy aquí. Yo de FER, con los ideales que tengo, me crearía una institución educativa y fuera la rectora y me contratara a mí. No, mentira. O sea, tiene muy buenos ideales, FER. Quiere cambiar la educación de una forma, o sea, muy, muy didáctica. En este caso, ella creo que trata de hacer el constructivismo, aplicar el modelo constructivista en los pequeños, pero como lamentablemente la burocracia y o sea, las cosas que las autoridades, o en este caso los jefes, no dan apertura a eso. Y creo que cambiar el ideal de ellos, como ya son personas adultas, creo que es más factible cambiar en un niño que en una persona adulta. Entonces, yo pienso que debería ir poco a poco con investigaciones, acercándole a la realidad, como ya han mencionado mis anteriores compañeras, acercándole a las autoridades a las vivencias que se quiere impartir. Muy Pienso bien. que eso. Ya, entonces, Fernanda. Sí, sí vio el chat. Pero me contratas, Per. Ese está por verse. Ya, Fernanda, por favor, dele lectura al poema que está ahí. All right. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón, ni abismos, ni mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. La última parte. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé ni cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Bueno, este es un poema de Mario Benedetti, ¿no? Que se llama Táctica y Estrategia. Y lo traje a colación porque en la vida hay problemas difíciles, ¿no es cierto? Y si aterrizamos en el tema educativo, tenemos realidades distintas, ¿no es cierto? Maite tuvo su visión, dijo yo, les armo aquí un plantón y con esto resuelvo. Carla dijo, pues que iría de a poco conversando para poder ir haciendo los cambios. El resto de compañeros igual hizo mención de que hay que ir llevando de a poco este mensaje de cambio, ¿no? Quizá nosotros de entrada le vemos que esto es complicado. Si es una institución privada, peor todavía, hacer lo posible por ¿cómo se llama esto? Por hacer esos cambios menos, porque nos van a decir, ¿sabe qué? No moleste aquí, estamos con este tipo de educación, si le gusta, bien, si no, tops, ¿no es cierto? Y uno lo que quiere es trabajar y dice, mejor no hago nada. Y pues sí, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver en qué manera nosotros incidimos. Esa es la palabra, ¿no es cierto? Lo que sí debemos tener claro es que nosotros estamos convencidos de que queremos cambiar las cosas, ¿no? Si nosotros no estamos convencidos de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que aspiramos, ¿en qué manera nosotros queremos cambiar la vida de nuestros estudiantes o de los seres humanos? ¿Por qué no estamos cumpliendo el rol de docentes? Sino simplemente estamos cumpliendo un rol de ir llenando de ideas a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y no estamos en ese papel de transformador de un educador, de cambiar vidas, ¿no es cierto? Simplemente diríamos, vea, léase este libro y con este libro ustedes ya saben todo. Es más, no nos necesitan, ¿no es cierto? Porque ahí está la información. O les dan los links en la web
y les dicen, miren, aquí está toda la información, el docente no hace falta porque para transformar vidas lo que hay que leer es el libro. Y ahí está absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces, les traje a colación todos estos ejemplos, casos y poemas, porque quiero topar un tema en específico que es el tema del liderazgo. Y pues que ustedes saben que no ocupo muchas diapositivas, yo soy más expositivo, ¿no? Pero coincidencialmente encontré unas diapositivas que he tenido así que están de suerte y les voy a llenar de texto sus pantallas, ¿no es cierto? Entonces, quiero compartirles este tema para seguir en esta discusión. A ver, ¿dónde estamos? ¿Sí pueden ver? Sí, esa es. Muy bien. Bueno, entonces ahí esta diapositiva inicia con algo que es parte de esto que queremos hablar, que habla unas palabras de Steve Jobs. Me supongo que sí saben quién es, pues si no, luego les cuento. Que es la innovación es lo que distingue al líder de los seguidores. Un poco quiere decir que el líder está en esa capacidad de innovar, de presentar cambios ante algún proceso, ante un producto, ante una necesidad, ¿no? ¿Qué necesitamos para innovar? Para innovar necesitamos conocer del tema, empaparnos, saber de qué es lo que se trata. Antes se creía este tema que la innovación es que alguien, pucha, de la nada le vino una idea. Se dijo, ya, ahí está una idiota y con eso ya innovamos. En realidad no. Todos los procesos de innovación es gente que está dedicada a esos ámbitos y que necesita hacer un cambio y se dan estos procesos de innovación. Si queremos hacer innovación educativa, obviamente, ¿quiénes están llamados a hacerse innovación? Es gente que está dentro del tema educativo, ¿no? Que trabaja en el tema educativo. Entonces, miren, aquí planteo unas ideas que tienen que ver con el liderazgo educativo con visión sostenible. ¿A qué creen que se refiere a esto de visión sostenible? ¿Quién me puede ayudar o quién tiene idea al respecto? Sin pelearse, ya saben, una por una. Profe, si yo le visualizo eso de visión sostenible como que uno tiene que plantearse objetivos y metas que sean factibles de realizar, que estén en nuestro, no podemos pedir más de lo que podemos dar, ni tampoco podemos inmiscuirnos en un proyecto o en un planteamiento del cual nos vamos a quedar a medias. Para mí es eso la visión sostenible. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga idea de lo que se refiere la visión sostenible? Profe, puede ser que sea fijarse una visión, misión, objetivos a largo plazo en cuestión de tiempo, es decir, que sea luego autónoma, o sea, que no se sostenga, bueno, que sea autónoma, y luego, por los colores que veo aquí, también puede ser sostenible en cuanto a la relación con el medio ambiente. Ya, muy bien, muchas gracias, Diana. Normalmente este tema de sostenibilidad o sustentable está relacionado con temas ambientales, con temas de los recursos naturales y el mantenimiento hacia las próximas generaciones, ¿no? Un poco la sostenibilidad es eso, asegurar que los recursos actuales se sostengan para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, básicamente la sostenibilidad es que se pueda sostener ese recurso en el tiempo, que sea perdurable y, como decía también Diana, autónomo, ¿no? Que tenga esa posibilidad que se desarrolle independientemente de que algunos otros factores influyan o no aporten, ¿ya? En medio de eso, esta visión de sostenibilidad tiene que ver con la amplitud que debe tener el docente, la amplitud que hace referencia a la capacidad de poder ver que tiene en un aula, en un salón, a 35 personas, y esas 35 personas tienen diferentes criterios, ¿no es cierto? Y poder llegar a un punto en común. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a cambiar la hora de la 1 a las 12. Pues bueno, no sé si socializaron, no sé si quedaron de acuerdo, pero la verdad es que la gran mayoría se conectó a las 12, ¿no es cierto? Ya puede ser que unos digan, no, a las 12 no, porque ese rato yo me voy de siesta, porque estoy dormido, o yo me pongo a cocinar, porque mi mamá me dice que le tengo que ayudar, etcétera, etcétera. Pero
saben que hay diferentes realidades. Entonces el docente debe tener esa amplitud para poder llegar a todas las personas y como docente generar ese liderazgo, ¿no? O sea, quiere decir ese papel que debe cumplir en el manejo educativo. El otro tema tiene que ver con la profundidad, que es la posibilidad de determinar un fenómeno en específico y poder desarrollar eso. Un ejemplo es lo que estamos haciendo ahora. Pusimos grandes, a nivel general, el tema de las reformas educativas, el tema de la política pública, pues estamos particularizando este tema que para generar todos esos procesos necesitamos un liderazgo. Desde la comunidad educativa estamos hablando del liderazgo educativo, ¿no? Pero también puede ser que las autoridades asumidas a través de algún grupo de poder que esté interesado en el cambio educativo y que llegue a llegar al poder y a la presidencia como tal en estos momentos, puede lograr que se haga esos cambios necesarios para la educación, ¿no es cierto? Entonces la profundidad quiere decir en qué manera nosotros analizamos ese fenómeno hasta ver cada una de sus particularidades. Luego tenemos el tema de la continuidad. En el liderazgo educativo hablamos de continuidad a los procesos se sostenga, se mantenga. Previo a esta reunión, yo estuve en una charla ahí de la facultad respecto a los modelos educativos. Y pues miren, yo participé en una charla de lo mismo en el 2006, luego cambiaron las personas, luego una en el 2010, luego ya me desaparecí del tema, me volvieron a invitar esta vez y resulta que, no me refiero que ha habido varios de esos procesos y estamos en la continuidad. Más bien se han perdido los procesos porque estamos intentando sostener un modelo educativo desde la facultad que se adapte a las necesidades de los docentes, de la niñez, de la juventud. Pero no hemos logrado como facultad de filosofía sostener, ¿no? O sea, hacer un cambio. Antes hablábamos de estos modelos educativos respecto a la necesidad de las generaciones actuales. Y pues, ¿dónde está el documento, no? ¿Dónde están las acciones? ¿De qué trata ese modelo? No hemos discutido, imagínense, nosotros siendo una de las facultades antiguas de educación y parteras de muchas carreras. ¿Y a qué me refiero partera? Es que desde nuestra facultad han salido muchas de las facultades que existen en la Universidad Central, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, el tema de la Facultad de Comunicación Social, la FACSO, se inició como comunicación en la Facultad de Filosofía. Entonces, miren, todos estos procesos que deberían haber desembocado en un modelo educativo que se le ocupe a nivel nacional, es importante porque si ustedes se ponen a ver cuando citamos a los autores en nuestro tema educativo, normalmente, ¿cuáles son nuestros referentes? ¿Se les ocurre un nombre por ahí yo les tengo en la mente, siempre que hablamos de educación, son dos personajes, bueno, dos que tres, que siempre, pero desde nuestro lado no hay. ¿De pronto se acuerdan? Juan Montalvo. Autores extranjeros. Cuando hablamos, por ejemplo, de currículo, cuando hablamos de didáctica, normalmente ¿a quién le cita? A mí se me viene, bueno, cuando escucho sobre educación en niños, se me viene el nombre de Rousseau. De Rousseau, ¿ya? ¿De francés? Sí. Ya. Y de Piaget. Piaget, de Jean Piaget. Y de Lev Vygotsky, ¿no es cierto? Vygotsky. ¿Quién más? De Subiría también. Ya. ¿Quién más por ahí se les ocurre a un nombre extranjero? Bueno, principalmente nos Jean Piaget, Lev Vygotsky, y por ahí hay una señora también que hay muchos colegios que le han puesto el apellido Montessori, ¿no? Montessori. Ajá. ¿A qué hago referencia a eso? Que miren, esos procesos educativos son eurocentristas, ¿no? Y no digo que estén mal, pero normalmente son en función de las realidades que suceden en otras sociedades, con mejores sueldos, con mejores accesos a la salud, con mejores accesos a una mejor calidad de vida. Y pues que nosotros debemos desarrollar algo de acuerdo a nuestras realidades. Y fruto de esa continuidad no hemos desarrollado mayores aportes. Y principalmente hablo desde nuestra facultad, ¿no? Desde nuestras carreras. Y que sería interesante que nosotros como docentes, líderes educativos, lo hagamos. Entonces, en medio de eso, lo que hay que tener en cuenta también es la diversidad de pensamientos, la diversidad de géneros, la diversidad de ideologías políticas incluso que hay alrededor de
del tema educativo y nosotros cómo enfrentar a esa diversidad o también cómo aceptarla, ¿no? Si hablamos de diversidad sexual, por ejemplo. Dentro de esa visión también debemos tener el tema de la justicia, en qué manera nosotros, por ejemplo, lo evaluamos, ¿no es cierto? ¿Qué es más importante, digo, que ustedes se saquen 20 en todo o que en realidad aprendan? Y quizá en la prueba les fue mal, por ejemplo, la prueba que acaban de pasar. Quizá muchos van a sacar sobre 15 o sobre 10, pero por un problema tecnológico, quizá, ¿no? O quizá la forma como se le pregunta en el tema del dragón, ustedes están preocupados más de la forma que del fondo. ¿Es justo o no es justo esas evaluaciones? ¿Lo justo es que aprendan o lo justo es que todos tengan 20? ¿No? Para mí lo justo es que aprendan. Entonces, nosotros debemos tener clara cuál es esa visión de justicia. El otro tema es la disponibilidad de recursos. Justo les quería plantear una opinión de ustedes. Parece que esta semana, aprovechando la pandemia y toda la cuestión presencial, parece que van a instalar Infocus en las aulas, ¿no es cierto? Yo hace algunos años dijera, qué bacán, pucha, la tecnología se instaló en la facultad y era hora y tanta cosa. Pero ¿ustedes creen que en realidad con la presencia de Infocus va a cambiar la educación? ¿Quién dice yo? ¿Qué opinan? Yo, profe, creo que no. Dígame. A ver, a mí me parece que, o sea, para ser profesor hay que tener actitud, ¿no? Entonces yo les veo a los profesores, o sea, a la gente que aspira a ser profesor, participando, actuando dentro de su comunidad. A ver, estoy un poquito espesa para explicarme. A ver, relájese, por favor. Relax. Hace poco yo pensaba que los medios económicos sí van a ser, sí son algo importante, ¿no? Y indispensable para la inversión, para la educación, más bien dicho. Pero no sé si en un artículo recién leí, o sea, que no es todo, sino que creo que es la actitud de las personas. Nos van a poner un Infocus y en, qué sé yo, en 2 semanas, 3 semanas va a estar roto, va a estar dañado, porque no tenemos la cultura del cuidado, no tenemos la cultura o sea, y somos profesores, ¿no? Y no, o sea, qué pasar en otros espacios. No tenemos la cultura de la preocupación por el otro. O sea, en eso a lo mejor tengo yo que cambiar esa forma de pensar porque estoy en una sociedad nueva, o sea, mis compañeros del aula son jóvenes, ¿no? Entonces, o sea, lo que usted también dijo el otro día, que me chocó, pero, o sea, lo tengo que entender, es de, bueno, si no tienen acceso, ¿por qué les voy a negar a los otros? ¿No? O sea, quizás es una forma de ver diferente a la que yo he vivido, ¿no? Es una cosa súper diferente, pero también le veo esa parte de actitud. O sea, nos quejamos que no tenemos esto, que no tenemos otro, pero no ponemos los medios para hacer lo que hace falta, ¿no? O sea, y no tenemos tampoco, como quien dice, ni los huevos ni los ovarios para plantarnos y conseguir las cosas. Entonces, la falta de recursos para nosotros que nos hemos criado ¿cómo es? No en pobreza, ¿no? Sino en carencias. No es un pretexto. Muy bien, Diana. Gracias. Ese tema de lo que usted menciona es muy importante porque mucho tiene que ver con la actitud que tenemos ante la sociedad, ante lo que nosotros queremos plantear como docentes y también como un recurso el poder ser. O sea, ¿qué significa el poder ser? En competencias ya vamos a ver luego eso, pero tiene que, como lo que habla el tema de la mujer del César, la mujer del César no solo tiene que ser, sino también parecer, ¿no es cierto? Si ustedes van a ser docentes, deben tener toda esa posibilidad de saber que son y van a ser líderes, ¿no es cierto?
Si ustedes están por ahí que no sé qué, qué vergüenza, qué bestia, no, yo no para hablar soy malo, entonces ahí sí tenemos un problema. O tenemos aquí unos 5 semestres para cambiarle esa actitud, o usted escogió una mala carrera. Porque aquí usted es el que debe estar adelante y dirigiéndose a los niños y dirigiéndose a los padres de familia. ¿No es cierto? Si usted tiene vergüenza hablar en público, mejor dicho, hay que ir perdiendo esa vergüenza. Si tiene dificultad en articular palabra, hay que ir perdiendo ese miedo. Porque el docente es eso, ¿no es cierto? Y es parte de sus recursos. A ver, antes de que se me vaya a Guadalupe, dígame. Ya creo que se me fue. Le corté la viada a Guadalupe. Bueno, si se conecta a Guadalupe. Y claro, el tema de los recursos tiene que ver con no solo temas tecnológicos, ¿no? Sino de actitud, sino también de las metodologías, incluso el espacio físico, incluso el tema también de hasta de la conexión. Uno va al aula y no hay electricidad completo, así, porque supongo que incluso para el Infocus tuvieron que cambiar el tendido eléctrico, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué significa eso? Que no necesariamente la presencia de un Infocus va a cambiar la forma de dar clases. Y para eso hay que, para muestra un botón, digamos. Hay personas que llenan de texto las diapositivas, ¿no es cierto? Llenan de texto la diapositiva y va a la exposición y habla, y lee más bien dicho, y lee esas diapositivas. Entonces, ¿de qué sirve que vayan a clases con Infocus si lo que van a hacer en presencial lo hacen en virtual y lo hacen con o sin Infocus? Dígame, Vicky. Eso justo iba a decir, que bueno, por la implementación de los Infocus, sí, qué chévere, o sea, es una herramienta de apoyo y todo, pero más bien en ese caso no pienso que es o sea, que de esa manera no se cambia o sea, que de esa manera no se hace una transformación significativa en lo que es el aprendizaje, porque como en anteriores semestres, profesores que van más bien con el Infocus y la clase se torna totalmente aburrida, que pasan y pasan las diapositivas y solo van a leer. Entonces, eso. Profe, perdón, yo creo que depende mucho cómo se debe de utilizar esos recursos. No está mal que puedan utilizar diapositivas, pero todo depende cómo el docente o cómo nosotros queremos transmitir ese contenido para los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Profe, A ver, Guadalupe, ahora sí su oportunidad. Usted me sacó de la reunión, profe. No, yo no saco a nadie aquí. Yo más bien trato de que No, ingresen. se me pasó la pantalla y no podía conectar el audio, no sé qué pasó. A ver. Bueno, mi comentario iba dirigido precisamente para lo que dijo Vicky. Y es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo pretendemos cambiar la educación y comparando o poniendo en focus en las aulas cuando los profesores, algunos, ¿no? Obviamente no todos, algunos nos indican, nos dicen que debemos ser más óptimos en la utilización de los medios tecnológicos y nos recalcan miles de veces que tenemos que poner solamente ser puntuales al momento de exponer diapositivas. Y lo que hacen los mismos profesores es traer una sábana entera en letra diminuta que ni siquiera se puede leer ni entender. Y como dijo Mayra, entonces se ponen a leer y a leer y a leer, provocando en nosotros no el interés por aprender a utilizar medios tecnológicos, sino todo lo contrario, más bien nos caemos en un aburrimiento total. No creo que sea esa la solución. Sí es parte, cuando hay maestros que son líderes y que pueden hacer un buen uso de ese material tecnológico. Pero en el caso de que no cambie la mentalidad o la forma de dar cátedra de algunos docentes, no se va a cambiar. Ya, muy bien, gracias. Entonces, para quedar de acuerdo con lo que dijo Mayra y Guadalupe, verán, primero la tecnología no es la panacea, ¿no es cierto? Y no es algo indispensable.
necesario, que aporta, que ayuda, que nos pone en mejores condiciones, sí. En el caso en concreto, si no hay el Infocus, ¿qué pasa? No va a pasar mayor cosa, ¿no es cierto? Ahora, si es que hay el Infocus y nosotros no aprovechamos del Infocus, eso sí es algo terrible, ¿no es cierto? ¿Y cómo se expresa eso? Vamos a hacer diapositivas y creo que por eso a mí no me gusta ocupar las diapositivas porque tengo como que no sé cuál es la palabra exacta, pero tengo esa visión de que yo presento la diapositiva y yo me quedo con solo lo que está escrito ahí. Entonces, si es que hay más algo dentro del liderazgo, ya no me acuerdo, porque solo he apuntado estos 7 ítems, ¿ya? Pero esto a mí me permite, en cambio, desarrollar, digamos, algunas de estas temáticas que está planteado, ¿no es cierto? Qué mal si es que hay compañeros que lo que hacen es leer, que eso no es lo adecuado. Pero claro, ya es como dice Mayra, el hecho de poder optimizar estos recursos. Como dice también Guadalupe, el hecho de que en qué manera esto sí nos aporta y nos contribuye. Entonces, un poco es que el líder educativo en qué manera ocupa todos estos recursos, ¿no es cierto? Incluido el Infocus. Entonces nosotros si queremos ocupar, y por eso también me da miedo, más bien dicho, cuando yo les quiero mandar a hacer grupos de trabajo para exposiciones, y las exposiciones son llenitas de texto. Entonces, pues, eso es calambre al ojo. Entonces yo evito que haya calambres al ojo y digo, no, mejor no. Entonces ya aquí a futuro quizá ya podamos hacer diapositivas con más criterio, ¿no? El último punto en este tema es el tema de la conservación de la memoria. ¿Qué será pues esto de la conservación de la memoria? ¿Quién nos quiere ayudar por ahí? Que no olvidemos lo que vamos aprendiendo. Ya, muy bien. ¿Qué más aparte de no olvidar lo que estamos aprendiendo? Que el cerebro vaya acomodando los conocimientos que adquiere con los conocimientos ya que tenía antes para poder tener un aprendizaje que le sirva y con lo que va haciendo eso, ese conocimiento se va quedando en nuestro cerebro. Ya, verán, un poco ustedes están desde el lado, desde la neurociencia, ¿no es cierto? Y está bien porque hay que apuntar a ese lado, ¿no? Pero les voy a plantear la pregunta ahí, ¿no? ¿Qué es hacer memoria? Profe, yo lo que pensaba era que la conservación de la memoria es retener el camino que hemos recorrido, ¿no? El camino que hemos recorrido con los errores, con los aciertos y hacer uso de ese camino recorrido para no ir nuevamente por el camino de los errores. Por ejemplo, como la memoria política que nos falta en nuestro país, ¿no? Yo a eso ya como conservación de la memoria. Muy bien. Dijiste, yo dígame. creo que es, o sea, recordar todo lo aprendido. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, chicos, básicamente lo que dijo Diana es el hecho de tener memoria, hacer conservación de la memoria, hace referencia a tener ese recuerdo de todo ese camino recorrido, de los actores que han participado, de las acciones que se han hecho. Normalmente el ecuatoriano es, uy, ¿ustedes qué han hecho? Ahí hay gente que se ha pasado luchando toda la vida en la transformación educativa, consiguiendo mejoras salariales, tratando de mejorar el currículo, pero no saben o no lograron sostener esa memoria, esos grupos o esas personas, para evidenciar, miren, esto se ha hecho, esto se escribió, esto se propuso, ¿no es cierto? Y eso es necesario para el liderazgo, porque si no parece que aquí no pasa nada. Y algo importante que es en la sociedad ecuatoriana es este hecho de que la sociedad dice, ¿cómo es? O sea, todo lo que se hizo anteriormente no vale. Y nosotros tratamos de borrar. Viene un nuevo presidente, viene un nuevo director y quiere borrar toda la huella, todo lo que hicieron otros. Incluso si es que hubiese cosas buenas, o sea, las malas obviamente hay que desecharlas, ¿no? Pero si hay cosas buenas igual por ahí, igual esto no sirve. Y esta ha sido la práctica en la sociedad, ¿no? Y un poco hay que tener memoria de las cosas buenas que han servido. Y las malas también nos sirven porque, como dice Diana, para ver cuál es el derrotero por el cual ya no deberíamos ir. Muy bien. Híjole. Poseo problemas.
Oh, oh, oh. Ya, chicas, justo la diapositiva falló. Vean, por eso no me gustan las diapositivas. Se colgó el programa. Dame un segundo. Bueno, entonces lo que estaba planteando desde el punto de vista, desde el liderazgo educativo con visión sostenible, es la manera de repensar la educación en el siglo XXI. Ustedes, no sé si me pueden hacer acuerdo a alguien, ¿vieron el tema en el buen vivir de la decolonización del pensamiento? A ver, señorita Karen Peñafiel, ¿de pronto vieron la decolonización del pensamiento en los temas del buen vivir? No sé si es lo que estoy pensando, más o menos. Tengo una idea, pero no sé si estará bien. Dígame, dígame. Creo que eso de la descolonización del pensamiento es más o menos como tener, hablando, digamos, de cosas ancestrales, por decirlo así, tener ciertos conocimientos que ya venían, por decirlo, por la experiencia, como tipo medicinas, algo así, no es lo que entiendo, pero después con el tiempo esas cosas se van perdiendo y vamos adquiriendo otro tipo de conocimientos. No sé si es de eso. No, no es eso. Bueno, Bran, el tema es la decolonización, que no es lo mismo que la descolonización, sino la decolonización. En resumen, la colonización del pensamiento habla respecto a esto que había hablado del eurocentrismo, de las teorías occidentales, de puntos de vista que influyen en nuestra forma de ver el mundo y por ende aplicamos en este determinado circunstancia sobre la educación. Entonces, lo que se plantea es en repensar la educación del siglo XXI, que responde a unas preguntas que están ahí, ¿no? Que al qué, al para qué, al por qué, al cómo y al hacia dónde. En otras palabras, bueno, queremos repensar, queremos hacer una nueva educación, queremos mejorar el currículo para ponerle así más mesocurricular al tema. Pero, ¿hacia dónde queremos llevarle? ¿Para qué queremos llevarle? ¿Y cómo lo vamos a hacer, no es cierto? ¿Dónde se prepara un cuero? ¿What? Entonces les decía, nosotros queremos repensar la educación, queremos hacer algo nuevo, queremos hacer algo diferente. ¿Pero qué? ¿Cómo y hacia dónde, no es cierto? Debemos tener claro, o sea, queremos hacer una educación inclusiva, pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y hacia dónde queremos llevar esa educación inclusiva? Mucho de esto se ha debatido en los temas de, como les decía, en Buen Vivir y en los modelos de desarrollo y Buen Vivir, con la decolonización del pensamiento, con la epistemología del sur, con cosas de productos que nosotros generemos. ¿Saben qué sería tan importante que ustedes, que alguien de ustedes o yo mismo, ¿no? Si se poder desarrollar modelos y teorías respecto al tema educativo y que eso logre transformar la sociedad, ¿no? Quizá esa debería ser nuestra meta más que ser docentes, o sea, siendo ampulosos quizá, o no sé si nos falta esa visión de cambiar las cosas y por eso no desarrollamos muy bien y no apuntamos bien hacia dónde queremos. Miren, este tema del liderazgo educativo está relacionado con el tema de la gestión educativa. La gestión educativa vista como un todo, un tema holístico, integral,
que tiene que ver con qué hacemos nosotros desde la gestión educativa ante el sistema, ante la superestructura, qué es lo que queremos del Estado nosotros y cómo ese Estado va a transformar a la institución, cómo ese Estado va a transformar al colegio, a la universidad o a la escuela, ¿no es cierto? Y por último, en esa gestión, cómo se transforma en el aula. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué manera nosotros esa transformación que planteamos anteriormente logramos ya aterrizarla al niño o el joven o el estudiante? Que digan, miren, esto es lo que vamos a hacer y en esto nos va a servir estos cambios curriculares, estos modelos de diseño. Y básicamente que cada quien cumpla unas responsabilidades, que cada quien interactúe para lograr objetivos. Entonces, ¿cómo vemos esto de la gestión educativa? Tenemos que verle como un proceso enorme, ¿no? Porque la realidad educativa es así, es un proceso enorme, pero que necesita de líderes, necesita gente que logre hacer esos cambios. Quizá muchos líderes nos quedemos en esta gestión pedagógica, si ustedes ven el círculo rojo, a nivel de aula, ¿no? Pero quizá podemos incidir en la comunidad educativa. ¿Cuál es la comunidad educativa? Los docentes, las autoridades y los padres de familia, ¿no? Puede ser que incidamos a este nivel amarillo. O quizá nuestro liderazgo haga que llegue a la zona verde, al tema de la gestión institucional, que nosotros logremos cambiar a nivel de un ministerio, a nivel de los distritos, poder hacer cambios sustantivos para que luego se pueda mejorar el tema educativo. Y peor, o en mejor manera, más que peor, en mejor manera llegar a este sector azul o celeste que tiene que ver con la gestión educativa y que nosotros logramos captar espacios de poder en donde nosotros podamos decidir y reformar y hacer todas las acciones necesarias para la gestión educativa. Por último, decimos el Infocus sí aporta, bueno, qué chévere que sí apoya el Infocus. Entonces, ¿qué necesitamos? Infocus para todas las escuelas, ¿ya? O bueno, decidimos que no es importante el Infocus, sino es más importante el modelo curricular, el modelo educativo que vamos a implementar. Quizá ya no deberíamos ocupar mucho a Vygotsky o a Piaget. Quizá necesitamos más a Juan Montalvo o algún educador que de pronto desarrolló algunas de las teorías, pero nosotros como no era ni blanco, ni rubio, ni extranjero, no le paramos bola, de acuerdo a esto que hablamos de la decolonialidad del pensamiento. Quizá ya alguien más trigueño ya no tiene la misma fuerza que estos occidentales y puede hacer que nosotros ya le paremos más bola a lo que decía en su momento la compañera cuando le hice la pregunta de ¿qué tal esa sabiduría ancestral? Sí servía y nosotros no le paramos bola y estaba acorde a las necesidades de nuestro medio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, que el liderazgo tenga esa visión del sentido de la gestión educativa, que tenga que ver hacia dónde deberíamos apuntar. Miren, entonces, hay unos desafíos que están planteados y que ustedes un poco pueden revisar, ¿no? Que tienen estas, que se les llama las 7 prácticas de la gestión educativa, que tiene un inicio con inspirar la necesidad de generar transformaciones. Entonces, este liderazgo educativo y este liderazgo que ustedes deben trabajar es por inspirar a las personas, por la necesidad de motivar, la necesidad de crear cosas nuevas y de plantearnos cosas de, bueno, yo no quiero llegar a este nivel, quiero hacer este tipo de cosas, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿No es cierto? Inspiremos a la gente, inspiremos a nuestros alumnos. La idea dentro de esta práctica también es generar una visión de futuro, plantear de cómo queremos ser luego de algunos 4 años, cómo nos vemos de aquí luego de graduados, cómo nos vemos de aquí luego de hecho una maestría, un doctorado, etcétera, ¿no? Esa tiene la intención de poder ver cómo generar una visión de futuro. Luego de generar esa visión, lo importante es comunicar la visión. Miren, tenemos esto y la estrategia para hacer es esta, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr alcanzar esos objetivos para la visión de futuro? Como cuarto punto es promover el trabajo en equipo, pues que el líder no es esa persona que dice yo hago, yo mando y ustedes cumplen, ¿no? Sino el líder tiene esa capacidad de generar esa empatía en el resto del sistema, el sistema entendiendo como el grupo de personas que están a su alrededor y que logre generar ese trabajo en equipo para que todos nos impulsemos hacia una misma dirección. Entonces, esa gestión educativa está en función de brindar orientación y desarrollar un espíritu de logro. ¿Qué quiere decir eso? Que todos empujemos hacia el mismo sitio y logremos objetivos.
El punto 6 habla de consolidar los avances en las transformaciones. Quiere decir que hay peldaños, que hay sitios, que aquí llegan metas y que de a poco vamos a conseguir los objetivos estratégicos. Eso quiere decir que de a poco vamos consolidando los avances o los pequeños logros. Y algo que debe ser necesario luego de esto es la actualización constante de aprendizajes. Ustedes no pueden desarrollarse plenamente si es que no se van actualizando. Como les dije casi al inicio de la charla, del tipo de docente donde aprendió algo y eso lo repite por 20 años. Y es que así aprendí y así dice Jean Piaget, pues ya, ¿qué hacemos? Entonces no hay cosas nuevas, no vemos más allá y no nos actualizamos, ¿no? Entonces, esto está orientado a algunos procesos, incluso relacionado a temas empresariales, dicen algunos, porque hablan de organizaciones inteligentes y con organizaciones no hablamos solo de empresas, hablamos de instituciones como tales. O sea, una organización son los docentes en su escuela. Inteligentes no quiere decir que es el que más IQ tiene, sino de que se ha hecho procesos pensantes. La idea es que estos procesos generen transformación personal e institucional y que a la final termine en que las organizaciones también aprendan. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo aprende el individuo, sino el conjunto de personas. Entonces, miren, luego de discutir tanto, tenemos aquí una definición sobre el liderazgo educativo. Entonces, aquí lo que habla que el líder educativo es quien es capaz de influir a la comunidad educativa. ¿Ya? ¿Cuál es su propósito? Lograr objetivos de la institución. Entonces, aquí habla de poder generar valor diferenciador, de ser alguien diferente en el tema educativo. ¿Ya? Para lograr ese liderazgo educativo, tenemos ejes fundamentales. El primero que le digo yo es esas cualidades del líder. Por eso ya al inicio les decía, ¿se sienten líderes? Pucha, 1, 2, que 3 nomás alzaron el pulgar. Del resto como que o no se sienten o están en ese proceso o no sé qué les falta, ¿ya? Luego, obviamente, lo que se necesita es competencias. ¿Competencias para qué? Saber cómo se maneja un líder. ¿Qué necesita saber, conocer, no? Parte de ese liderazgo educativo es que haya organizaciones educativas donde nosotros vamos a influir o donde nosotros vamos a desarrollar esos objetivos, ¿no? Y al final de todos estos procesos es el tema de la calidad educativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos líderes educativos, no porque nos digan, vea, qué bestia ese profesor, qué buenazo que es. No. O esa profesora, qué inteligente, cómo habla y tanta cosa. No, la idea es que se mejore la educación. A eso le llamamos como calidad educativa. ¿Qué dicen, chicas? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Les parece o no les parece? ¿Qué dice señorita Mayra? ¿Le parece o no le parece? Sí, profe, tiene, tiene razón. O sea, sí, es verdad, un líder no es quien, como lo mencionó el profesor, que quizás quien más materia nos dé o quien más diapositivas nos presente, sino quien nos sepa guiar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sí, eso también tenemos que ser nosotros, saber ser buenos líderes, lideresas también, para saber cómo guiar a nuestros alumnos desde pequeños en este caso. Muy bien. Mayra, ¿usted se siente una líder? Creo que me falta, por eso no alcé la manita. Sí, cada uno se conoce. Yo creo que a mí me falta un poco más de impulso para poder sentirme una líder por completo. ¿A qué se refiere como impulso? Bueno. ¿Alguien que le empuje? ¿O algo que le empuje? ¿Algo que le motive? Ay, no le escuché, profe. Ah, ya. Usted se refiere al impulso. Yo le decía, el impulso es alguien que le impulse, alguien que le motive. No. Bueno, de mi parte no necesito que me motiven, sino yo creo que depende de cada uno. De mi parte, bueno, puedo ver fortalezas o debilidades también para poder ser o llegar a ser un líder. Consideraría que me falta un poco más de, ¿qué sería? De seguridad o de decisión para poder cumplir y ser una líder, en mi caso. Obviamente estamos hablando de su caso y claro, uno está consciente de qué es lo que le falta, ¿no? Pero puede ser que alguien no se da cuenta.
Le digo Exacto. esto que no me doy cuenta porque yo recuerdo en la época estudiantil en la universidad. No sé si yo les había contado en muchas de esas conversaciones que era parte de, fui parte del presidente de la escuela de donde yo estudié. Y pues había un compañero que me decía, loco, vos puedes llegar más allá, pero tú no te das cuenta de tu potencial. Y en cambio, ¿en serio seguro? Sí, yo dudaba, decía, no creo. Uno, yo mismo no estaba convencido de mis capacidades, de mis cualidades. Quizá era una falta de seguridad o quizá estaba con ese tema de la aprobación, ¿no? O sea, de que alguien me diga, me valide, mejor dicho, que me valide. Ah, sí, sí, es líder. Ah, ya, entonces camine. Quizá, o sea, le digo quizá porque no estoy segura hasta ahora de qué era lo que faltaba, pero creo que básicamente es un tema de decisión, ¿no? Que en un momento en la vida uno dice, ya, mucha nota, voy a hacer esto. Y porque lo que uno tiene miedo es de equivocarse. Y por eso recuerden en las clases que habíamos tenido con ustedes, yo les decía, bueno, o sea, el problema de que la gente no habla es porque la gente se ríe cuando alguien se equivoca. Y para que no se rían, mejor no hablo. No digo absolutamente nada y con eso vivo feliz ahí calladito. Y respondo solo cuando me preguntan. Y claro, y ese es el miedo a la desaprobación, miedo al rechazo, miedo a la equivocación, ¿no es cierto? Y nadie quiere equivocarse. Nos han criado un poco que seamos infalibles. Y cuando no, pues el proceso educativo es más de errores que aciertos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente nos premian por el acierto y nos condenan por el error, ¿no es cierto? Entonces nadie quiere equivocarse. Si la educación fuera planteada que es un método incluso que se le ocupa del ensayo-error, ¿no es cierto? Que el ensayo-error quiere decir, no sabemos de ciencia cierta cómo funciona, así que vamos aplastando esto, uy, ya dañé. Pero bueno, ya aprendí que ese botón no vale. Entonces le vamos a hacer desde esta otra forma, ¿no es cierto? Entonces, miren, el proceso de liderazgo incluso es coartado desde la niñez, porque no habla y no diga nada, solo cuando alguien te autoriza hablas y tanta cosa, ¿no? Quizá ahí confundimos la educación con la motivación y la coerción y tanta cosa ahí que nos valide cuándo podemos hablar. Incluso a veces alguien habla y dice, disculpe, puedo hablar, y es así con una pena. Y claro, y aquí por lo menos hay la opción de alzar la mano, o ustedes alzan la mano, o alguna cosa, y no que digan, ya, yo quiero decir algo, ¿ya? Pero en el aula es mucho más complejo, porque ¿cómo, cómo motivamos a que la gente hable? Por suerte, me parece que desde mi óptica, parece que a través del Zoom hay más gente que hable. No sé si es porque hay una coerción de, bueno, el que tiene la cámara apagada, ese le pregunto. Entonces, chic, 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 comienzan a prenderse las cámaras misteriosamente. Misteriosamente no han estado en la cocina, han estado en otro lado, ¿no? Entonces, eh, este tema de considerarse un líder es incluso hasta, digo, yo soy un líder. Y de pronto mi compañero, esa cosa. Ya, bueno, hasta ahí llega. Porque la gente no ve las capacidades, creo que ve incluso más lo negativo que lo positivo que tengamos. Hay gente que tiene muchas cualidades, pero está con ese miedo de pronto de actuar, que es creo que un lío. ¿Qué dice usted, señorita Daira Quintero, al respecto? Respecto a considerarse líder, señorita Daira. Le repito la pregunta. A ver, preguntémosle a otra persona. A ver, ¿quién no habla? Anita Simbaña. Ya no veo setas en su cabeza. Ahora veo peras. No son peras, es un árbol. Ah, es un olmo, perdón. Yo pidiendo peras al olmo. Con respecto a la pregunta de si me considero líder o no, ¿verdad? Sí, De igual manera, yo creo que me falta, creo que es un transcurso, ¿no? De ir viendo qué nomás me falta, como dijo ya Mayra, ir viendo debilidades, fortalezas, y depende de eso, seguir transcurriendo y seguir aumentando
más las posibilidades para ser un líder. Ya. Anita, ¿cuántos años tiene usted? Adivine, no mentira. 15. Ay, gracias. 24 años, profe. Ya, 24. ¿A qué edad más o menos cree que usted ya va a cumplir con ese perfil para ser líder? ¿A los cuántos años? ¿Cuándo cree que sume experiencia y diga, ya ahorita ya me puedo considerar una lideresa? O sea, eso ya sería, como dije, depende de cómo me vaya desarrollando. Es como decir, yo dijera de aquí ya para el otro año, pero eso sería mentira, ¿no es cierto? Entonces, No sé o si... sea, depende de cómo uno se vaya desarrollando y poner ese objetivo en mi cabeza. Y mientras, si me pongo ese objetivo en mi cabeza, ese sería más fácil Ya. para poder cumplir ese reto. Suponiendo que a partir de esta clase usted dice, ya, me puse mi objetivo de ser líder, de convertirme o de transformarme, como usted le vea, en una líder, ¿ya? ¿Cuánto cree que se demore? ¿Cuánto me demoro? Se podría decir que de aquí en unos 2, 3 años tal vez, o sea, en un tiempo corto, tal vez, o digamos ya para el otro año ya soy líder, pero eso ya dependería de mí y yo cómo lo tome y Claro. del esfuerzo que yo también ponga en eso para poder ser. Ya. Supongamos que le va a tomar 3 años, ¿ya? Así para poner el tiempo más lejano. Eso coincidiría un poco con su grado, digamos, ¿no es cierto? Como usted ya está saliendo de la universidad, ya tiene más experiencia, más conocimiento, ¿no es cierto? Un poco podríamos decir que salimos de la universidad y ya tenemos estas características de líder, ¿no es cierto? Bueno, solo decirles que no hay temporalidad, no es que esto es cuestión de 3 años y ya está, ¿no? Ajá, es un proceso y sobre todo una decisión también de uno cómo se sienta y de cómo es, ¿no? No se vaya a sentir presionado y diga, mami, ya me fregué porque en 3 años tengo que ser líder y ahora qué hago. No, o sea, eso, no estoy planteando eso, simplemente estoy mencionando que es un proceso, ¿no es cierto? Señorita Guadalupe, ¿usted se Claro. siente una líder? Gracias, Anita, ¿ya? Señorita Guadalupe, Señor, dígame. ¿usted se siente una líder? Sí, señor. Cuéntenos su proceso de transformación. Yo creo que escuchándoles a las compañeras, yo creo que todos tenemos virtudes de líder. Lo que no tenemos es la oportunidad de llevar a cabo nuestros planes y proyectos, porque yo les he escuchado, o sea, ya estamos juntos 3 semestres y les he escuchado y el momento de exponer, tienen ideas increíbles, ideas maravillosas, sobre todo en lo que se llamaría o lo que es nuestra profesión, ¿no? El ser docente, yo creo que ahí tenemos un potencial muy, muy alto para cambiar, como usted lo decía, ¿no? O sea, de diferentes niveles, por lo menos cambiar nuestra aula, nuestro entorno inmediato, nuestros alumnos, influenciar, cambiar en algo, en modificar en algo la vida de nuestros estudiantes. Yo creo que sí, lo que nos falta es la oportunidad y la oportunidad a mí se me ha presentado. Yo estoy trabajando ya en educación y yo he tratado de, desde mi, desde mi lugar de trabajo, cambiar, influenciar en la vida de mis estudiantes, dejarles una huella. Y eso creo que me ha hecho, aparte de investigadora, me ha hecho una líder en ese aspecto y entonces los resultados que se han obtenido han sido muy satisfactorios. Eh, Recordaba yo que este año se vino a mi aula una niña que tenía muchos problemas llamémoslo de personalidad, no se identificaba con el grupo porque venía de manos de una docente que le había maltratado, le había minimizado delante de los compañeros y es muy lindo al final del año recibir la gratitud de ella cuando dice que la visión de la escuela que ella tenía cambió totalmente de un giro enorme y ahora ella se siente tranquila, ella se siente contenta de ir a la escuela, lo que antes le daba miedo. Entonces, en ese aspecto yo creo que soy la líder de mi aula, de mi vida también, y siempre tratando de buscar cosas nuevas, innovar para poder
seguir adelante y tratar de cambiar mi mundo, no el mundo en general, solo mi mundo. Muy bien, muchas gracias. Y precisamente, ¿no? Ese tema de poder transformar vidas es lo importante, ¿no? Lo que uno debe tener como concepción de líder, ¿no? Ya tenemos muchos ejemplos todos los días en el Ecuador de ese tipo de personas que se han aprovechado de las circunstancias y se hacen millonarios, ¿no? No vayan a tomar eso como liderazgos, peor, como formas de manejar grupos, o sea, eso no, yo personalmente considero que eso no es un tipo de liderazgo y muestra lo peor que alguien con poder, alguien con, digamos, con virtudes, incluso con facilidades para ser líder, que convoca masas, que genera tanta cosa, lo hace para, digamos, robarle al país, robarles a todos, ¿no es cierto? No vayan a confundir esos tipos de liderazgo ni poner esos ejemplos, porque a veces dicen un gran líder, personas que han influido en mal. Tienen todas las condiciones, incluso si ajustan esos estándares de que sé que es un líder, pero si no contribuye, desde mi óptica, no son líderes, ¿ya? Señorita Jessica Yasha, la misma pregunta que le hice a sus compañeras. ¿Usted se siente una lideresa, una líder? Profe, buenas tardes. Buenas. Líder, no. Creo que una líder en proceso. En formación. Ajá, sí. Entonces, sí me hace falta todavía más cosas por aprender y por experimentar para poder ser una gran líder. Pero sí, soy líder en mi casa, también lidero a veces el grupo de trabajo de mis compañeras, así, entonces, una líder en proceso. Chuta, eso es tenaz. Lo que usted dice, el tema de yo lidero en mi casa. Yo sí me siento un gran líder, pero menos en la casa. Pucha, eso es al revés, en cambio. Aquí nadie me para bola, entonces más bien ya me aprovecho con mis alumnos. Ahí yo voy a liderar el proceso. Claro, y uno se va desarrollando en muchos ambientes, ¿no? No quiere decir que líder es exclusivamente en ese sector, ¿no? Hay incluso para influenciar en la familia, con los hijos, con la pareja, desde un punto de vista de toma de decisiones, de lo mejor que puede ser para la vida como tal, ¿no? Es necesario expresarse, influir, desarrollarse como tal. Si uno va por la vida y medio tímido, agachado la cabeza, no le va mal, ¿no? Y peor, construirse como un líder de esa forma. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Señorita Grace Profe. Cárdenas, dígame, ¿quién quiere hablar? Profe, disculpe, no le pude responder antes la pregunta por lo que se me dañó el auricular y no le escuché. Recién me dicen que me estaba preguntando. Ya, Daira. A ver, lo mismo que le pregunté a Jessica, cuéntenos. Bueno, no, yo tampoco no me considero una líder, la verdad, porque siento que me faltan aún varias cualidades, pero sí, igual siento que estoy progresando, ¿no? Como antes. Al inicio, cuando yo entré a la universidad, sí era demasiado tímida, entonces no, para nada considerada líder, ni siquiera en mi casa, pero ya ahorita sí siento que realmente puedo como que expresarme un poco más de lo que antes lo hacía. Entonces sí he dado grandes pasos y espero seguir siguiendo, construyendo bien esa cualidad de ser líder. Muy bien. Algunas cosas se van aprendiendo, son conocimiento, ¿no? El liderazgo es a partir de conocimiento. Lo otro tiene que ver con habilidades y destrezas, ¿no? Entonces, yo no entré a esta discusión con la clásica, ¿el líder se hace o nace? Entonces, mucha es una discusión de que unos nacen, otros de que se transforman y todo eso. Desde mi óptica, un líder tiene las dos cualidades. Nace porque tiene esa predisposición para hablar en público, para tener una voz de mando, para tener frialdad, para resoluciones concretas, mil y un cosas. Pero también considero que hay gente que se transforma, o sea, que se hace líder también, ¿no es cierto? Que no hemos nacido con esas características y que en el transcurso de la vida las vamos aprendiendo. Entonces yo me considero del segundo grupo, que yo no nací con facilidad de palabra, es más, no creo que tengo facilidad de palabra, porque yo ocupo muchas muletillas, soy entonces esa es mi particularidad. Y entonces he aprendido en el transcurso de la vida. Yo más bien siento que lo que me ha ayudado mucho es la decisión, ¿no? O sea, por último, enfrentarse o tomar al toro por los cuernos y actuar.
porque eso, no digo que no sea así, ¿no? Para cada persona es diferente, ¿no? Pero si es que algo puede servir es que si ustedes deciden tomar retos, ser líderes, hay que hacerlos, encaminar, dar ideas, y muchas veces no nos van a parar bola, ni por muchas ocasiones. Entonces eso no debe ser desalentador, de que nuestras ideas, nuestros puntos de vista no les paren bola o coincidan con los de los otros. Yo como era presidente primero y segundo curso en la U, paraba de cabeza ese curso, ¿no? Entonces ustedes más o menos ya me conocen cómo soy. Y me cansé, dije, no, en tercero ya no quiero hacer nada. Ya no quiero hacer nada de que tenga que ver con esto. PAC me eligen tesorero. Pucha, peor, ahí con plata. Fregado estuvo. Entonces, hay formas, hay elementos, la vida misma va dando retos, ¿no? Como por ahí alguien dijo, o sea, el tema es asumir esas oportunidades también que da la vida. Normalmente a veces no es uno de, se hace el quite, ¿no? Y dicen, no, esta no, mejor para la próxima. Chuta, para la próxima, quién sabe que haya esa oportunidad primero. Y luego en qué manera nosotros nos enfrentamos de esas oportunidades. Y más bien hay que darle cara y, por último, suerte o muerte, a ver cómo me va. Y si es que me va bien, qué chévere, aprende. Pero si me va mal, también aprende. Ya sabe de qué manera no hay que hacer o qué cosas no hay que estar. Por ejemplo, Anita aprendió algo interesante la semana anterior, ¿no es cierto? Anita sin baño. Y más sentarme en esa cama porque da la idea que estoy durmiendo por las setas que tenía en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo importante es de ustedes que puedan ir aprendiendo de todas las circunstancias que hay en la vida. Cosas buenas y cosas malas, que eso pueden servirles de base para que se transformen, se conviertan, o quién sabe, ya sean líderes, pero quizá en el aula ustedes lo único que hacen es cumplir su rol de estudiantes y, entre comillas, actuar como esponjas y no hacer sinapsis, solo que lleguen las ideas, ¿no es cierto? Bueno, listo, chicas, entonces, si tienen preguntas, chévere, y si no, pues quedaríamos hasta ahí, ¿ya? ¿Les parece?